¿Qué es? El offset es un sistema de impresión indirecto, puesto que la imagen no pasa de la plancha al papel o plástico directamente, sino que pasa de la plancha a un caucho y del caucho al soporte final. Gracias a la flexibilidad del caucho o silicona, la tinta es capaz de impregnar superficies con texturas irregulares, ofreciendo una mayor calidad. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de impresión? El primer paso es colocar las planchas en el cilindro de ilustración. Estos rodillos son los que harán girar todo el mecanismo para que la plancha fije la tinta. Es muy importante que las planchas queden correctamente fijadas a los cilindros para que el resultado sea perfecto. A continuación, la máquina se pone en marcha. El proceso de impresión offset comienza cuando los rodillos mojadores transmiten una base acuosa de una cubeta a la plancha. Solo las zonas de metal van a mojarse. La plancha está cubierta de polímeros que repelen el agua y solo admiten tinta. Existen rodillos mojadores, que proveen de agua al proceso, y rodillos entintadores, como veremos a continuación. Los rodillos entintadores son los que transmiten la tinta de la cubeta a la plancha. Al contrario de lo que sucedía en el paso anterior, la tinta se fijará en aquellas zonas en las que existan polímeros. Las partes de la plancha con metal a la vista van a repeler la tinta, debido a que han sido humedecidas anteriormente. Este cilindro entintado no entra en contacto con el papel, sino que llega a un segundo cilindro llamado cilindro offset, cubierto con mantilla. Este cilindro se fabrica con caucho elástico. De esta manera, la impresión que teníamos en el primer cilindro pasa al cilindro offset. En el último paso, el cilindro offset entra en contacto con el papel. Es en este momento cuando se realiza la impresión. El papel se ubica entre el cilindro offset y un tercer cilindro, cuyo único cometido es prensar el papel para facilitar la impresión. Los principales materiales utilizados en el proceso de offset son la forma o matriz, el soporte, la tinta y la solución de mojado, las cuales son importantes para este proceso, el cual es un proceso un poco complejo. La forma es la base del sistema. Su función es mantener en contacto sobre la misma superficie dos materiales de características completamente diferentes, como lo son la tinta, que es un material a base de grasa, y el agua. La plancha offset está formada por una base sobre la cual se aplica una emulsión fotosensible con una resina grasa. La base de la plancha puede estar realizada de diferentes materiales, ya sea poliéster, aluminio o de material polimetálico. De todos estos materiales, el más utilizado es el aluminio, que se anodiza superficialmente para darle más resistencia o aumentar su hidrofilia. La hidrofilia es un comportamiento de una sustancia frente al agua, ya sea atrayéndola o repeliéndola. El aluminio es muy ligero, resistente y económico, por eso es principalmente utilizado. La rugosidad artificial provocada en el aluminio la llamaremos graneado, y la conversión en superficie hidrófila del aluminio recibe el nombre de anodizado, lo cual significa que el aluminio anodizado atrae el agua, dado que es el óxido de metal el que nos proporciona una buena retención de humedad. En cuanto al soporte, su principal soporte utilizado en la impresión offset es el papel. La celulosa es el principal componente del papel, que en forma de fibras entrecruzadas forman un tejido con multitud de huecos de aire. La celulosa es muy hidrófila. Así pues, los espacios intermedios entre las fibras están llenos de aire y ocupan un volumen considerable. El papel también contiene en menor proporción cargas minerales, ya sea talco y caolín, así como una sustancia aglomerante, que es el almidón. Para conseguir una buena impresión sobre el papel no se necesitan solo unas condiciones suficientes de impermeabilidad para que la tinta se adapte y se seque convenientemente, sino que, además de tener unas características físicas adecuadas para que pueda alimentar la máquina y pasar la hoja a través del cuerpo impresor sin presentar problemas, también debe contar con dirección de fibra, densidad, encolaje superficial, resistencia del arrancado, porosidad, planeidad, rugosidad, estabilidad dimensional, entre muchas otras. Las tintas utilizadas para la impresión offset necesitan algunas peculiaridades, como que no se disuelvan en el agua de mojado, que su intensidad no se debilite en presencia de la humedad y que no sean abrasivas para evitar el desgaste de la plancha. Su finura ha de ser extrema, ya que la película de tinta que se transmite al papel es muy fina. Es necesario que se pueda distribuir bien, que sea parcialmente absorbible por el papel y que se seque convenientemente. Las tintas offset han de tener, además, en menor proporción, agentes secantes, suavizantes y resinas, de manera que sean apropiadas para la superficie que se quiere imprimir. Para la impresión offset, el agua de mojado ha de tener un pH entre 4.5 y 5.5
Este grado de acidez aumenta la hidrofilia de las zonas no impresoras hidrófilas y reduce la tensión superficial del mojado. Estos factores se han de tener en cuenta cuando se habla de humectación. Se utiliza un agua así porque el agua corriente es muy poco adecuada para humectar una superficie con el mínimo de agua posible, ya que posee una elevada tensión superficial y moja o humecta las superficies metálicas de forma irregular y en capas gruesas. Es por eso que el agua debe tener un tratamiento especial para poder ser utilizada en este proceso. Y como último material tenemos a la mantilla de caucho. En este caso está constituido por una serie de capas de diversos tejidos. La capa superficial de caucho es realmente decisiva porque toma contacto físico con la plancha, la tinta y el papel. Las características más importantes que se exigen en los cojines de offset son estas. El grosor del cojín ha de ser uniforme dentro de unos límites muy determinados. La superficie no debe tener hoyos, agujeros o ninguna mancha, ya que puede afectar la calidad de la impresión. No debe ser abrasiva ni elástica. Tiene que tener una dureza superficial uniforme y suficiente para reproducir una imagen fiel. Debe ser muy lisa, superficie aterciopelada, sin zonas altas ni bajas. Debe ser resistente a los vehículos de las tintas, a los disolventes de limpieza y a la penetración del barniz. Debe ser receptiva a la tinta. Debe ser resistente a la delaminación, a la formación de ampollas, de relieves, depresiones, satinado y al enganche. Y debe de tener, sobre todo, buena transferencia de la tinta y fácil separación del papel. Es por eso que el proceso de offset es muy complejo, ya que requiere de unos materiales muy específicos. ¿Sobre qué tipo de superficie se puede llevar a cabo? El papel offset es el papel típico de fotocopiadora o folio clásico. Es un papel sin revestir y con bastante poro con mayor capacidad de absorción de tinta. Los gramajes de este tipo de papel oscilan entre los 80 gramos del papel normal de fotocopiadora a 240 gramos, que sería la cartulina clásica de papelería. El papel estucado, también llamado couche o glossy, es un papel con menos poro y con revestimiento brillante o mate. Es un papel que plasma mejor el detalle por su peor capacidad de absorción de la tinta respecto al offset. Este papel es el utilizado para folletos y revistas. Este papel oscila entre los papeles de 90 gramos de los folletos de buzoneo que utilizan, por ejemplo, las cadenas de comida a domicilio, hasta los 350 gramos que se utiliza para tarjetas de visita o para portadas de catálogos. Ahora veremos los tipos de gramaje. Este concepto hace referencia al grosor o cuerpo de papel. Los gramajes imprimibles van desde 60 gramos hasta 350 gramos. El gramaje de referencia es el de 80 gramos, que es el típico de fotocopiadora. También es muy utilizado en el interior de libros. Las tarjetas de visita suelen imprimirse en papel de 300 gramos. También las carpetas de presentación de presupuestos. Una portada de un libro de bolsillo suele ir en papel estucado de 250 gramos, muchas veces plastificado brillante. Un tríptico o un buzoneo suele ir en papel estucado brillante de 115 a 135 gramos. Este no es tan utilizado en la impresión offset, ya que el producto final es diferente. Papeles especiales. A menos que el tiraje de su trabajo sea grande, le aconsejo que se adapte a una gama de papeles en stock. Si no, en tirajes cortos puede encarecer mucho el trabajo. Si la impresión es digital, esto es especialmente importante, ya que no todos los papeles tienen un comportamiento óptimo. Acabados. Aparte de los procesos que requiere el formato de trabajo, ya sea plegado, grapado, hendido, etc., puede añadir algún acabado para darle al trabajo un aspecto más atractivo, mayor durabilidad y resistencia. Los acabados más comunes son laminado mate, que se añade a una capa de plástico mate que cubre el trabajo. El laminado mate da un aspecto de color más suave y tiende a quitar brillo al papel. O el laminado brillante, que lo que hace es añadir una capa de plástico brillante que cubre el trabajo. El laminado mate da mucho más brillo
al papel y tiende a hacer que los colores se vean más vivos.